Buenos días a todos. Hoy jueves 19 de agosto vamos a seguir con la lectura de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Yo soy Gino Carpentier, estamos conectados desde TGU, nuestra plataforma de emprendimiento, y vamos a seguir con la lectura de la segunda parte, el capítulo 3. Hable primero de sus propios errores. Mi sobrina, Josephine Carnegie, había venido a Nueva York para trabajar como secretaria mía. Tenía 19 años, había completado sus estudios de secundaria hacía 3 años y su experiencia de trabajo era apenas superior a cero. Hoy es una de las más perfectas secretarias del mundo, pero en los comienzos era, bueno, susceptible de mejorar. Un día en que empecé a criticarla, reflexioné. Un minuto, Dale Carnegie. Espera un minuto. Eres 2 veces mayor que Josephine. Has tenido 10,000 veces más experiencias que ellas en esas cosas. ¿Cómo puedes esperar que ella tenga tus puntos de vista, tu juicio, tu iniciativa, aunque sean mediocres? Y otro minuto, Dale. ¿Qué hacías tú a los 19 años? ¿No recuerdas los errores y estupideces asnales que cometías? ¿No recuerda cuando hiciste esto y aquello? Después de pensar un momento, honrada e imparcialmente, llegué a la conclusión de que el comportamiento de Josephine a los 19 años era mejor que el mío a la misma edad, y lamento confesar que con ello no hacía un gran elogio a Josephine. Desde entonces, cada vez que quería señalarle un error, solía comenzar diciendo: has cometido un error, Josephine, pero bien sabe Dios que no es peor que muchos de los que yo he hecho. No has nacido con capacidad de juicio. Eso solo llega con la experiencia y eres mejor de lo que yo era a tu edad. Yo he cometido tantas tonterías, tantas estupideces que me siento muy poco inclinado a censurarte. Pero, ¿no te parece que habría sido mejor hacer esto de tal o cual manera? Es bastante menos difícil escuchar una relación de los defectos propios si el que la hace empieza admitiendo humildemente que también él está lejos de la perfección. Em, E. G. Dillison, un ingeniero de Brandon, Manitoba, Canadá, tenía problemas con su nueva secretaria. Las cartas que le dictaba llegaban a su escritorio con 2 o 3 errores por página. El señor Dillison nos contó cómo resolvió el problema. Como muchos ingenieros, no me he destacado por la excelencia de mi redacción u ortografía. Durante años he usado una pequeña libreta alfabetizada donde anotaba el modo correcto de escribir ciertas palabras. Cuando se hizo evidente que el mero hecho de señalarle a mi secretaria sus errores no lo haría consultar, no la haría consultar más el diccionario, decidí proceder de otro modo. En la próxima carta donde vi errores, fui a su escritorio y le dije: no sé por qué, pero esa palabra no me parece bien escrita. Es una de esas palabras con las que siempre he tenido problemas. Es por eso que confeccioné este pequeño diccionario casero. Abrí la libreta en la página correspondiente. Sí, aquí está cómo se escribe. Yo tengo mucho cuidado con la ortografía porque la gente nos juzga por lo que escribimos y un error de ortografía puede hacernos parecer menos profesionales. No sé si habrá copiado mi sistema, pero desde esa conversación la frecuencia de sus errores ortográficos ha disminuido significativamente. El culto príncipe Bernard von Bülow aprendió la gran necesidad de proceder así allá por 1909. Von Bülow era entonces canciller imperial de Alemania y el trono estaba ocupado por Guillermo II, Guillermo el altanero, Guillermo el arrogante, Guillermo el último Kaiser de Alemania, empeñado en construir una flota y un ejército que, se envanecía él, serían superior a todos. Pero ocurrió una cosa asombrosa. El Cácer pronunciaba frases increíbles que sacudieron el continente y provocaron una serie de explosiones que se oyeron en el mundo entero. Lo que es peor, el Kaiser hacía esos anuncios tontos, egoístas, absurdos en público. Los hizo siendo huésped de Inglaterra y dio su real permiso para que fueran publicados en el diario Daily Telegraph.
Por ejemplo, declaró que era el único alemán que tenía simpatía por los ingleses, que estaba construyendo una flota contra la amenaza del Japón, que él y solo él había salvado a Inglaterra de ser humillada en el polvo por Rusia y Francia, que su plan de campaña había permitido a los Roberts vencer a los Boers en África del Sur y así por el estilo. En 100 años, ningún rey europeo había pronunciado palabras tan asombrosas en tiempo de paz. El continente entero zumbaba con la furia de un nido de avispas. Inglaterra estaba furiosa, los estadistas alemanes asustados, y en medio de esta consternación, el Kaiser se asustó también y sugirió al príncipe von Bülow, el canciller imperial, que asumiera la culpa. Sí, quería que von Bülow anunciaba que la responsabilidad era suya, que él había aconsejado al monarca decir tantas cosas increíbles. Pero, Majestad, protestó von Bülow, me parece imposible que una sola persona en Alemania o Inglaterra me crea capaz de aconsejar a vuestra Majestad que diga tales cosas. En cuanto hubo pronunciado esas palabras, comprendió que había cometido un grave error. El Kaiser se enfureció. Me considera usted un borrico, gritó, capaz de hacer disparates que usted no habría cometido jamás. Von Bülow supe que debía haber elogiado antes de criticar, pero como ya era tarde, hizo lo único que pudo por remediar su error. Elogió después de haber criticado y obtuvo resultados milagrosos, como sucede tan a menudo. Lejos estoy de pensar eso, respondió respetuosamente. Vuestra Majestad me supera en muchas cosas, no solo, claro está, en conocimientos navales y militares, sino sobre todo en las ciencias naturales. A menudo he escuchado lleno de admiración cuando Vuestra Majestad explicaba el barómetro, la telegrafía o los rayos Röntgen. Me avergüenzo de mi ignorancia en todas las ramas de las ciencias naturales. No tengo noción siquiera de la química o la física y soy del todo incapaz de explicar el más sencillo de los fenómenos naturales. Pero como compensación poseo ciertos conocimientos históricos y quizás ciertas calidades que son útiles en la política, especialmente la diplomática. Sonrió encantado el Kaiser. Von Bülow lo había elogiado, von Bülow lo había exaltado y se había humillado. El Kaiser podía perdonar cualquier cosa después de eso. ¿No he dicho siempre, exclamó con entusiasmo, que nos complementamos espléndidamente? Debemos actuar siempre juntos y así lo haremos. Estrechó la mano a von Bülow, no una sino varias veces, y ese mismo día estaba tan entusiasmado que exclamó con los puños apretados: si alguien me habla mal del príncipe von Bülow, le aplastaré la nariz de un puñetazo. Von Bülow se salvó a tiempo, pero a pesar de ser un astuto diplomático, cometió un error. Debió empezar hablando de sus defectos y de la superioridad de Guillermo, y no dando a entender que el Kaiser era un imbécil que necesitaba a alguien que le vigilara. Si dedicar unas pocas frases de elogio al otro y hablar con modestia de uno mismo puede convertir a un Kaiser altanero e insultante en un firme amigo, imaginemos lo que podemos conseguir con la humildad y los elogios en nuestros contactos diarios. Si se los utiliza con destrezas, darán resultados verdaderamente milagrosos en las relaciones humanas. Admitir los propios errores, aun cuando uno no los hayas corregido, puede ayudar a convencer al otro de la conveniencia de cambiar su conducta. Eso lo ejemplificó Clarence Saronsen de Timonium, Maryland, cuando descubrió que su hijo de 15 años estaba experimentando con cigarrillos. Naturalmente no quería que David empezara a fumar, nos dijo el señor Serusen, pero su madre y yo fumábamos. Le estábamos dando constantemente un mal ejemplo. Le expliqué a David cómo empecé a fumar, yo más o menos a su edad, y cómo la nicotina se había apoderado de mí, y ahora me era casi imposible dejarlo. Le recordé lo irritante que era mi tos y cómo él mismo había insistido para que yo abandonara el cigarrillo pocos años antes. No lo exhorté a dejar de fumar, ni lo amenacé o lo advertí sobre los peligros. Todo lo que hice fue contarle cómo me había enviciado con el cigarrillo y lo que había significado para mí. El muchacho lo pensó y decidió que no fumaría hasta terminar la secundaria.
Pasaron los años y David nunca empezó a fumar y no tiene ninguna intención de hacerlo. Como resultado de esa misma conversación, yo tomé la decisión de dejar de fumar y con el apoyo de mi familia lo he logrado. Un buen líder sigue esta regla. La regla número 3. Hable de tus propios errores antes de criticar los de los demás. 4. A nadie le agrada recibir órdenes. Tuve recientemente el placer de comer con Ida Tarbell, decana de los biógrafos norteamericanos. Cuando le comuniqué que estaba escribiendo este libro, comenzamos a tratar el tema tan importante de llevarse bien con la gente y me confió que cuando escribía su biografía de Owen Young, entrevistó a un hombre que durante 3 años había trabajado en el mismo despacho que Young. Ese hombre declaró que en todo ese tiempo no oyó jamás a Young dar una orden directa a nadie. Siempre hacía sugerencias. Nunca daba órdenes. Nunca decía, por ejemplo, haga esto o aquello, o no haga eso. Decía, tal vez podría considerar esa posibilidad, o cree que eso puede funcionar. Con frecuencia, después de dictar una carta, preguntaba, ¿qué le parece eso? A revisar una carta de uno de sus ayudantes decía, quizás si la corrigiéramos en ese sentido sería mejor. Siempre daba a los demás la oportunidad de hacer las cosas por sí mismo. Nunca les mandaba a hacer cosas. Dejaba que las hicieran y los dejaba aprender de sus errores. Una técnica así facilita a cualquiera la corrección de sus errores. Una técnica así sabe el orgullo de cada uno y le da una sensación de importancia. Le hace querer cooperar en lugar de rebelarse. El resentimiento provocado por una orden desconsiderada puede durar mucho tiempo, aun cuando la orden haya sido dada para corregir una situación evidentemente mala. Dan Santarelli, maestro de una escuela vocacional en Wyoming, Pensilvania, contó en una de nuestras clases cómo un estudiante suyo había bloqueado la entrada a uno de los talleres de la escuela, aparcado ilegalmente su coche enfrente. Uno de los otros instructores irrumpió en la clase y preguntó en tono altivo, ¿de quién es el coche que está bloqueando la entrada? Cuando el estudiante, dueño del coche, respondió, el instructor le gritó, sáquelo ahora mismo, o iré yo y lo remolcaré muy lejos. Es cierto que ese estudiante había actuado mal, no debía haber aparcado en ese lugar, pero desde ese día, no solo ese estudiante odió al instructor, sino que todos los estudiantes de la clase hicieron todo lo que pudieron para crearle problemas y hacerle las cosas difíciles. ¿Cómo se habría podido solucionar el problema? Preguntando de modo amistoso, ¿de quién es el coche que está en la entrada? Y después, sugiriendo que si lo sacaban podrían entrar y salir otros coches, el estudiante lo habría movido con gusto y ni él ni sus compañeros habrían quedado molestos y resentidos. Hacer preguntas no solo vuelve más aceptable las órdenes, sino que con frecuencia estimula la creatividad de la persona y a quien se le pregunta. Es más probable que la gente acepte con gusto una orden si ha tomado parte en la decisión de la cual ésta emanó. Cuando Ian MacDonald de Johannesburg, Sudáfrica, director general de una pequeña fábrica especializada en piezas de máquinas de precisión, tuvo la oportunidad de aceptar un pedido muy grande. Estaba convencido que no podría mantener la fecha de entrega prometida. El trabajo ya programado en la fábrica y el plazo tan breve que se le daba para esa entrega hacían parecer imposible que aceptara el pedido. En lugar de presionar a sus empleados para que aceleraran el trabajo, convocó una reunión general. Les explicó la situación y les dijo cuánto significaría para la compañía poder aceptar ese pedido. Después empezó a hacer preguntas. ¿Hay algo que podemos hacer para entregar el pedido? ¿A alguien se le ocurre una modificación en nuestro proceso de producción para que podamos cumplir con el plazo? ¿Habría algún modo de reordenar nuestros horarios que pueda ayudarnos? Los empleados propusieron ideas e insistieron en que se aceptara el pedido. Lo enfocaron con una actitud de podemos hacerlo y el pedido fue aceptado, producido y entregado a tiempo. Un líder eficaz utilizará la regla número 4.
Haga preguntas en vez de dar órdenes. 5. Permita que la otra persona salve su prestigio. Hace años, la General Electric Company se vio ante la delicada necesidad de retirar a Charles Steinmetz de la dirección de un departamento. Steinmetz, genio de primera magnitud en todo lo relativo a electricidad, era un fracaso como jefe del departamento de cálculos, pero la compañía no quería ofenderlo. Era un hombre indispensable y sumamente sensible. Se le dio pues un nuevo título, se lo convirtió en ingeniero consultor de la General Electric Company, un nuevo título para el trabajo que ya hacía, al mismo tiempo que se puso a otro hombre al frente del departamento. Steinmetz quedó encantado y también los directores de la compañía habían maniobrado con su astro más temperamental, sin producir una tormenta, al dejarlo que salvara su prestigio. Salvar el prestigio. Cuán importante, cuán vitalmente importante es esto y cuán poco de entre nosotros nos detenemos a pensarlo. Pisoteamos los sentimientos de los demás, saliéndonos con la nuestra, encontrando defectos, profiriendo amenazas, criticando a un niño o a un empleado delante de otro sin pensar siquiera que herimos el orgullo de los demás. Mientras que unos minutos de reflexión, un par de palabras consideradas, una auténtica comprensión de la actitud de la otra persona haría tanto para hacer menos dolorosa la crítica. Recordemos eso la próxima vez que nos veamos en la desagradable necesidad de despedir a un empleado. Despedir empleados no es muy divertido. Ser despedido lo es menos todavía, dice una carta que me escribió Marshall Granger, contable público. Nuestro negocio es estacional, por lo tanto tenemos que despedir a muchos empleados en marzo. En nuestra profesión es cosa ya sabida que a nadie le agrada ser el verdugo. Por consiguiente, se ha adoptado la costumbre de acabar lo antes posible, generalmente así. Siéntese, señor Pérez. Ha terminado la temporada y parece que ya no tenemos trabajo para usted. Claro está que usted sabía que lo íbamos a ocupar durante la temporada, etcétera, etcétera. El efecto de los empleados es de decepción, la sensación de que se lo has dejado en la estacada. Casi todos ellos están en el área de la contabilidad para toda la vida y no guardan cariño alguno por una empresa que los deja en la calle con tan pocas contemplaciones. Yo decidí hace poco despedir a nuestros empleados temporales con un poco más de tacto y consideración, así que llamo a cada uno a mi despacho solo después de pensar cuidadosamente en el trabajo que él o ella han hecho durante el invierno. Y le digo algo así. Señor Pérez, ha trabajado usted muy bien, si así ha sido. La vez que lo enviamos a Newark tuvo una misión difícil, no obstante la cumplió usted con un éxito completo y queremos hacerle saber que la empresa se siente orgullosa de usted. Progresará mucho donde quiera que trabaje. La casa cree en usted y no queremos que lo olvide. El efecto obtenido es que los empleados despedidos se marchan con la sensación de que no se los dejas en la estacada. Saben que si tuviéramos trabajo para ellos, lo conservaríamos y cuando los necesitamos nuevamente, vienen con gran afecto personal. En una sesión de nuestro curso, dos personas hablaron ejemplificando los aspectos negativos y positivos de permitir que la otra persona salve su prestigio. Fred Clark de Harrisburg, Pensilvania, contó un incidente que había tenido lugar en su compañía. En una de nuestras reuniones de producción, un vicepresidente le hacía preguntas muy insistentes a uno de los supervisores de producción respecto de un proceso determinado. Su tono de voz era agresivo y se proponía demostrar fallos en la actuación de ese supervisor. Como no quería quedar mal delante de sus compañeros, el supervisor era evasivo en su respuesta. Esto hizo que el vicepresidente perdiera la paciencia, le gritara al supervisor y lo acusara de mentir. En unos momentos se destruyó toda la buena relación de trabajo que hubiera podido existir antes del encuentro. A partir de este momento,
perdona, a partir de ese momento, ese supervisor, que básicamente era un buen elemento, dejó de ser de toda utilidad para la compañía. Pocos meses después, abandonó la firma y fue a trabajar para un competidor, donde, según tengo entendido, está haciendo un buen trabajo. Ok. Otro participante de la clase, Anna Mazzone, contó un incidente similar que había tenido lugar en su trabajo, pero con qué diferente enfoque y resultados. Mazzone, especialista en mercado de una empresa envasadora de alimentos, recibió su primera tarea de importancia, la prueba de mercado de un producto nuevo. Le contó a la clase. Cuando llegaron los resultados de la prueba, me sentí morir. Había cometido un grave error en la planificación y ahora toda la prueba tendría que volver a hacerse. Para empeorar las cosas, no tenía tiempo de exponerle la situación a mi jefe antes de la reunión de esa mañana, en la que debía informar de este proyecto. Cuando me llamaron para dar el informe y yo temblaba, había hecho todo lo posible por no derrumbarme, pero resolví y no lloraría y no les daría la ocasión a todos esos hombres de decir que las mujeres no pueden realizar tareas de responsabilidad por ser demasiado emocionales. Di un informe muy breve diciendo que debido a un error tendría que repetir todo el estudio, cosa que haría antes de la próxima reunión. Me senté esperando que mi jefe estallara, pero no lo hizo. Me agradeció mi trabajo y observó que no era infrecuente que alguien cometiera un error la primera vez que se le asignaba una tarea de importancia y que confiaba en que el informe final sería correcto y útil para la compañía. Me aseguró delante de todos que tenía fe en mí y sabía que yo había puesto lo mejor de mí y que el motivo de ese fallo era mi falta de experiencia, no mi falta de capacidad. Salí de esa reunión caminando en las nubes y juré que nunca decepcionaría a ese extraordinario jefe que tenía. Aun cuando tengamos razón y la otra persona está claramente equivocada, solo haremos daño si le hacemos perder prestigio. El legendario escritor y pionero de la aviación, Antoine de Saint-Exupéry, escribió: "No tengo derecho a decir o hacer nada que disminuya a un hombre ante sí mismo. Lo que importa no es lo que yo pienso de él, sino lo que él piensa de sí mismo. Herir a un hombre en su dignidad es un crimen. Un auténtico líder siempre seguirá la regla número 5. Permita que la otra persona salve su prestigio." Parte número 6. ¿Cómo estimular a las personas hacia el éxito? Pete Barlow, un viejo amigo, tenía algunos perros y caballos amaestrados y se pasaba la vida viajando con circos y compañías de variedades. Me encantaba ver cómo adiestraba a los perros nuevos para su número. Noté que en cuanto el perro demostraba el menor progreso, Pete lo palmeaba y elogiaba y le daba golosinas. Eso no es nuevo. Los domadores de animales emplean esa técnica desde hace siglos. ¿Por qué entonces no utilizamos igual sentido común cuando tratamos de cambiar a la gente que cuando tratamos de cambiar a los perros? ¿Por qué no empleamos golosinas en lugar de un látigo? ¿Por qué no recurrimos al elogio en lugar de la censura? Elogiemos hasta la menor mejora. Esto hace que los demás quieran seguir mejorando. En su libro, No soy gran cosa, nena, pero soy todo lo que tengo, el psicólogo Yes Lair comenta: el elogio es como la luz del sol para el espíritu humano. No podemos florecer y crecer sin él. Y aún así, aunque casi todos estamos demasiado dispuestos a aplicar a la gente el viento frío de la crítica, siempre sentimos cierta desgana cuando se trata de darle a nuestro prójimo la luz cálida del elogio. Al recordar mi vida, puedo ver las ocasiones que unas pocas palabras de elogio cambiaron mi porvenir entero. ¿No puede usted decir lo mismo de su vida? La historia está llena de notables ejemplos de esta magia del elogio. Por ejemplo, hace medio siglo, un niño de 10 años
trabajaba en una fábrica de Nápoles. Anhelaba ser cantante, pero su primer maestro lo desalentó. Le dijo que no podría cantar jamás, que no tenía voz, que su voz sonaba como el viento en las persianas. Pero su madre, una pobre campesina, lo abrazó y ensalzó y le dijo que sí, que sabía que cantaba bien, que ya notaba sus progresos y anduvo descalza mucho tiempo a fin de economizar el dinero necesario para las lecciones de música de su hijo. Los elogios de aquella campesina, sus palabras de aliento, cambiaron la vida entera de aquel niño. Quizás haya oído usted hablar de él. Se llamaba Enrico Caruso. Fue el mejor y más famoso cantante de ópera de su tiempo. A comienzos del siglo XIX, un jovenzuelo de Londres aspiraba a ser escritor, pero todo parecía estar en su contra. No había podido ir a la escuela más que 4 años. A su padre lo habían encerrado en la cárcel porque no podía pagar sus deudas y ese jovencito conoció a menudo las punzadas del hambre. Por fin consiguió un empleo para pagar etiquetas en botellas de betún en un almacén lleno de ratas y de noche dormía en un triste desván junto con otros 2 niños, chicos de las calles de los barrios pobres. Tan poca confianza tenía en sus condiciones de escritor que salió a hurtadillas una noche a despachar por correo su primer manuscrito para que nadie pudiera reírse de él. Un cuento tras otro le fue rechazado. Finalmente llegó el gran día en que le aceptaron uno. Es cierto que no le pagaban ni un centavo, pero un editor lo había elogiado. Un editor lo reconocía como escritor. Estaba tan emocionado que deambuló por las calles con los ojos llenos de lágrimas. El elogio, el reconocimiento que recibió al conseguir que imprimieran un cuento suyo cambió toda su carrera. Pues si no hubiera sido por ello, quizá habría pasado la vida entera trabajando como hasta entonces. Es posible que hayan oído hablar usted de aquel joven. Se llamaba Charles Dickens. Otro chico de Londres trabajaba en una tienda de, de comestible. Tenía que levantarse a las 5, barrer la tienda y trabajar como un esclavo durante 14 horas. Era un trabajo penoso de verdad y el chico lo despreciaba. Al cabo de 2 años no pudo resistir más. Se levantó una mañana y sin esperar el desayuno caminó 25 kilómetros para hablar con su madre que trabajaba como ama de llaves. El muchacho estaba frenético, rogó a la madre, lloró, juró que se mataría si tenía que seguir en aquella tienda. Después escribió una extensa y patética carta a su viejo maestro de escuela, declarando que estaba desalentado, que ya no quería vivir. El viejo maestro lo elogió un poco y le aseguró que era un joven muy inteligente, apto para cosas mejores, y le ofreció trabajo como maestro. Esos elogios cambiaron el futuro de aquel chico y dejaron una impresión perdurable en la historia de la literatura inglesa, porque aquel chico iba a escribir innumerables libros de gran éxito y a ganar más de $1 millón con su pluma. Probablemente habrá oído hablar de él. Se llamaba Wells. El uso del elogio en lugar de la crítica es el concepto básico de la enseñanza de Skinner. Este gran psicólogo contemporáneo ha mostrado por medio de experimentos con animales y con seres humanos que minimizando las críticas y destacando el elogio se reforzará lo bueno que hace la gente y lo malo se atrofiará por falta de atención. John Ringelsburg de Rocky Mount, Carolina del Norte, usó el método en el trato con sus hijos. Como en muchas familias, en la suya parecía que la única forma de comunicación entre madre y padre por un lado e hijos por el otro eran los gritos. Y como suele suceder, los chicos se volvían un poco peores en lugar de un poco mejores después de cada una de tales sesiones, y los padres también. El problema no parecía tener una solución a la vista. El señor Rinkelsburg decidió usar algunos de los principios que estaba aprendiendo en nuestro curso para resolver esa situación y nos contó. Decidimos probar con los elogios en lugar de la crítica constante a sus defectos.
No era fácil, cuando todo lo que podíamos ver eran las cosas negativas de nuestros hijos. Era realmente difícil encontrar algo que elogiar. Conseguimos encontrar algo y durante el primer día o dos, algunas de las peores cosas que estaban haciendo desaparecieron. Después empezaron a desaparecer sus otros defectos. Empezaron a capitalizar los elogios que les hacíamos. Incluso empezaron a desvivirse por hacer las cosas mejor. No podíamos creerlo. Por supuesto, no duró eternamente, pero lo que acabó siendo la norma cuando las cosas se estabilizaron era mucho mejor que antes. Y ya no era necesario reaccionar como solíamos hacer. Los chicos hacían más cosas buenas que malas, todo lo cual fue resultado de elogiar su más ligero progreso en lugar de condenar cualquier cosa que hicieron mal. También en el trabajo, también en el trabajo funciona. Kate Roper de Woodland Hills, California, aplicó este principio en su compañía. Le llegó un material de una calidad excepcional, hecho con su imprenta. El impresor que había hecho este trabajo había tenido dificultades para adaptarse a su empleo. El supervisor estaba preocupado ante lo que consideraba una actitud negativa y había pensado en despedirlo. Cuando Rupert fue informado de esta situación, fue personalmente a la imprenta y tuvo una charla con el joven. Le manifestó lo mucho que le había gustado el trabajo que acababan de darle y comentó que era lo mejor que se había hecho en la imprenta desde hacía tiempo. Señaló exactamente por qué era superior y lo importante que la contribución del joven era para la empresa. ¿Les parece que esto afectó la actitud del joven impresor hacia la empresa? En pocos días, su cambio fue completo. Les contó a varios de sus compañeros esa conversación y se mostró orgulloso de que alguien tan importante apreciara su buen trabajo. Desde ese día fue un empleado leal y entregado. El señor Rupert no se limitó a halagar al joven obrero diciéndole, usted es bueno. Señaló específicamente los puntos en que su trabajo era superior, elogiando un logro concreto en lugar de hacer una alabanza generalizada. El elogio se vuelve mucho más significativo para la persona a quien se dirige. A todos les agrada ser elogiados, pero cuando el elogio es específico, se recibe como sincero, no como algo que la otra persona puede estar diciendo solo para hacernos sentir bien. Recordémoslo, todos anhelamos aprecio y reconocimiento y podríamos hacer casi cualquier cosa por lograrlo, pero nadie quiere mentiras ni adulación. Lo repetiré una vez más. Los principios que se enseñan en este libro solo funcionarán cuando salen del corazón. No estoy defendiendo el uso de un montón de trucos. Estoy hablando de un nuevo modo de vida. Hablemos de cambiar a la gente. Si usted y yo inspiramos a aquellos con quienes entramos en contacto para que comprendan los ocultos tesoros que poseen, podemos hacer mucho más que cambiarlos. Podemos transformarlos literalmente. ¿Exageración? Escucha usted esa sabia palabra del profesor William James de Harvard, uno de los más distinguidos psicólogos y filósofos que ha producido Estados Unidos. En comparación con lo que deberíamos ser, solo estamos despiertos a medias. Solamente utilizamos una parte muy pequeña de nuestros recursos físicos y mentales. En términos generales, el individuo humano vive así muy por debajo de sus límites. Posee poderes de diversas clases que habitualmente no utiliza. Si usted mismo posee poderes de diversas clases que habitualmente no utiliza y uno de esos poderes que probablemente no llega a utilizar en toda su extensión es es la habilidad mágica de elogiar a los demás e inspirarle a que desarrollen sus máximas posibilidades. Voy a repetir esto. Sí, usted mismo posee poderes de diversas clases que habitualmente no utiliza y uno de estos poderes que probablemente no llega a utilizar en toda su extensión es la habilidad mágica de elogiar a los demás e inspirarles a que desarrollen sus máximas posibilidades. Las capacidades se marchitan bajo la crítica, florecen bajo el estímulo, de modo que para llegar a ser un líder más eficaz, utilice la regla número 6. Elogie el más pequeño progreso y cada progreso. Sea caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios. Muy bien, amigos. Gracias por haberme acompañado
en la lectura del día de hoy. Vamos a seguir mañana con la parte número 7. Nos estamos acercando al final del libro. Así que le deseo un jueves fantástico y nos vemos mañana para seguir con la lectura de este libro. Un abrazo para todos y nos vemos mañana. Chao, chao.